Paso a explicar lo de ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Para el trabajo que dejen en el Classroom. Lo que tienen que tener en cuenta son, bueno, para los ejercicios estos que les dejé, dos casos. El primero es el factor común, ¿sí? Que es el primer caso de factoreo. Y después el otro caso, que es la diferencia de cuadrados. También pueden llegar a usar la fórmula resolvente, ¿sí? Esa famosa fórmula que vieron en cuarto año, ese menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a, eso uno siempre se lo acuerda como si fuera una receta, ¿sí? Pero tengan en cuenta, es solamente para los polinomios, ¿sí? Que tienen la x al cuadrado, sea como término más grande, ¿sí? Como grado, el grado más grande. El primer caso, que es el más fácil de todos, es el factor común. ¿Qué quiere decir factor común? Quiere decir de que vamos a sacar algún número o alguna letra que compartan, ¿sí? Cada término que hay en el polinomio. Yo hice ejercicios así chiquitos. Si tuvieran más términos, por ejemplo, en vez de terminarse en más 3, le pusiéramos más 3x más 4, por así decirlo, sí, también tienen que fijarse si sirve o no el factor común. Justamente aclaro eso. No en todos los ejercicios el caso que corresponde va a ser factor común. Puede ser uno, puede ser otro caso, ¿sí? Como diferencia de cuadrados, o puede ser la mezcla de los dos, ¿sí? Bueno, como siempre les digo, el primer caso es el de factor común. Siempre arranquen a ver si hay algo justamente en común para sacar. Después, con lo que queda, se fijan, ¿sí? Si pueden aplicar otro caso más. Entonces, en este caso, vuelvo al principio. Factor común. Tenemos este ejemplo, 3x cuadrado más 3. Lo que comparten acá es el 3, ¿sí? O sea, tienen que buscar un número, ¿sí? Chiquito, que esté entre estos dos números. Si, por ejemplo, tuviéramos 3x más 9, el número más chiquito para sacar, que esté, digamos, como múltiplo, ¿sí? Como resultado en ambos van. No como resultado, sino que divida ambos números, va a ser justamente el 3. Entonces, sacamos el 3. Multiplicamos por lo que queda dentro del paréntesis. Adentro del paréntesis nos queda, si al 3x cuadrado le sacamos el x cuadrado, nos queda justamente la x al cuadrado, el más, ¿sí? Porque acá hay un más, si hubiera un menos ponemos un menos, y acá hacemos 3 dividido 3, por eso nos queda un 1, nunca un 0. ¿Sí? Acuérdense que el neutro en una multiplicación es el 1, ¿sí? ¿Por qué ponemos el 1 acá? Porque justamente tiene que haber un lugar, ¿sí? Que ocupe ese término. Otro de los casos de factor común que pueden llegar a tener es que en vez de tener un numerito tengan en común una letra. ¿Sí? En este caso la x. ¿Qué x se saca? La x con menor grado. Entonces, sacamos la de menor grado, que es x al cuadrado en este caso, multiplicamos por, ¿sí? lo que quede adentro. ¿Qué nos queda adentro? Si yo tenía x cubo y le saco x al cuadrado, nos va a quedar x a la 1, ¿sí? Porque restamos los exponentes. Por eso nos queda la x solita acá. No nos olvidemos del 2, porque el 2 acompaña, ¿sí? No lo sacamos en ningún momento. Acá tenemos un más, seguimos respetando ese signo. Y acá pasa lo mismo con el 1. Si yo saqué el mismo número o la misma letra con el mismo exponente, el lugar que ocupa, ¿sí? Va a ser un 1, nunca un 0. Y después el tercer caso, dentro de lo que es factor común, es que tengan la combinación de número y letra. Por ejemplo, tienen que buscar un número chiquito que divida a 6 y a 4. En este caso, el 2. ¿Sí? Entonces hacemos 6 dividido 2, vamos a poner dividido para que no se olviden, nos queda 3. X a la cuarta, le resto x al cuadrado, ¿sí? 4 menos 2 es ese x al cuadrado. Y ahora hacemos 4 dividido 2, nos queda 2. Y como ya sacamos x al cuadrado, nos queda el 2 solito, ¿sí? No va más que eso. ¿Qué es lo que se suma en lo que es ecuaciones, este tipo de ecuaciones, ¿sí? Cuando tienen cuadráticas? Ustedes lo que tienen que resolver es, acá en este ejemplo, que sería el caso 3, ¿sí? Ustedes lo que tienen que buscar es las x, ¿sí? Que hagan que cada partecita, ¿sí? De la multiplicación, en este caso, sea 0. Entonces nos queda, la primera parte nos queda esto de acá, ¿sí? 2x al cuadrado. Entonces tenemos 2x al cuadrado igual a 0.
Ustedes ya saben eso de resolver ecuaciones, de ir pasando para un lado, o sea, para el otro lado, de a una, ¿sí? Las cuentas, siempre con el signo contrario o la operación contraria y dejar a la x solita. ¿Por qué? Porque tienen que averiguar cuánto vale esa x. Entonces, la primera parte es ese, 2x² igual a 0. En este caso nos dice obviamente que la x vale 0. Y después nos queda, ¿sí? Esa parte del paréntesis que también la tenemos que resolver, ¿sí? Entonces hacemos esa parte del paréntesis que es 3x² más 2, lo igualamos a 0. Pasamos todo para el otro lado y resulta que nos queda una raíz negativa. Y la raíz negativa no existe. Entonces no hay solución. ¿Sí? Podemos poner no hay solución. ¿Sí? En este ejercicio la única solución es esta, x². Puede que el ejercicio entero no tenga ningún resultado, o sea, que no tenga ninguna solución. O puede tener una solución como en este caso, o puede tener dos. ¿Sí? Acuérdense que como es cuadrático, ¿sí? Quiere decir de que por lo menos, o sea, como máximo tiene que haber dos resultados. ¿Sí? Cuadrático quiere decir de 2. El otro caso que vamos a usar es el de diferencia de cuadrados. Este es el caso más fácil de todos. ¿Por qué? Porque tienen siempre dos términos, nada más que dos términos. Y siempre hay una resta. ¿Pero una resta entre quién? Entre una x, que puede estar al cuadrado, puede estar a la cuarta, puede estar a la sexta, siempre un exponente par, ¿sí? Y este numerito sí o sí también tiene que estar al cuadrado. Entonces, para buscar esos números que los originan, ¿sí? Esas raíces, vamos a calcular la raíz cuadrada de cada término. La raíz cuadrada de x² nos queda x. ¿Por qué? Porque si tachamos raíz con exponente nos queda la x. Y la raíz cuadrada nos queda 3, que puede ser positivo y puede ser negativo. Entonces, cuando encontramos esto, ¿sí? Lo que teníamos en un principio, este x² más menos 9, lo vamos a escribir de esta forma. X más 3 por x menos 3. Siempre una suma, siempre el otro resta. ¿Lo pueden poner en distinto orden? Sí. ¿Por qué? Porque hay una multiplicación y en la multiplicación, ¿sí? Da igual de que cambiemos el orden, ¿sí? Y este es bien simple. Tenemos que buscar dentro de cada paréntesis cuánto tiene que valer la x para que esta cuentita de acá valga 0. Si tenemos x más 3, la x obviamente tiene que ser menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 más 3 es 0. Y si tenemos, en este caso, x menos 3, la x va a valer 3, ¿por qué? Porque 3 menos 3 va a valer 0. Eso es lo que tenemos que buscar. El próximo caso que se puede llegar a dar dentro de lo que es diferencia de cuadrados es que tengan, ¿sí? Dentro de los dos términos, ¿sí? Tengan más de una cosa para buscar la raíz cuadrada. Por ejemplo acá, 4x². Van a buscar la raíz cuadrada de 4x². Por un lado, la raíz de 4 es 2 y la raíz cuadrada de x² es x. Entonces, en el paréntesis nos va a quedar 2x más 4 por 2x menos 4. Y acá, obviamente, van a plantear cada ecuación y buscar, ¿sí? Ustedes saben hacer el paso a paso, buscar cuánto vale la x, ¿sí? Tanto para este paréntesis como para el otro. ¿Sí? Eso es el paso más largo que tienen para hacer. Otra cosa que quiero aclarar, ya que estamos con el tema de factoreo. Esto lo de los casos de factoreo es nada más que escribir de otra forma el ejercicio original que tenemos, ¿sí? ¿Basado en qué? En una multiplicación. Es eso. Eso quiere decir un factoreo.